también la influencia de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas. En un momento más les voy a explicar de qué trata la CEPAL y qué es para que puedan entender un poquito mejor. Esta se funda la escuela estructuralista y más adelante, en las décadas de los 60 y 70, los investigadores latinoamericanos, ahí es donde participan activamente en dicha escuela, en la dependista. En tiempos más recientes, desde la década de los 90 hasta la actualidad, la refundación del estructuralismo conduce a la emergencia de la escuela neoestructuralista. Ahora sí, una pequeña definición de lo que es la CEPAL. La CEPAL, para que entiendan un poquito, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sus siglas, ¿no? La CEPAL. Es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. Esta se ha fundado en 1948 y sirve para poder contribuir y ayudar al desarrollo social sustentable de los países que están en la región. Su sede se encuentra en Santiago de Chile. Vamos a hablar ahora un poco sobre los tutores o los representantes más importantes que ha tenido. El primero ya lo mencioné como es Previch. Destacan varios autores latinoamericanos que han aplicado enfoques metodológicos en distintas épocas y obviamente abordando temas distintos también. El mismo Previch, a quien se deben contribuciones de gran importancia en la teoría del desarrollo económico en los 50, hizo aportes relevantes en décadas posteriores en temas de orden social. Autores tan diversos como Furtado, Silver, en temas Medina Echavarría, perdón, Ron Sprout, Ferdinand de Saussure, Di Filippo y Cristóbal Key lo utilizaron y consolidaron su desarrollo. Este enfoque disciplinario, como otros casos destacados en la economía y otras ciencias, surgió de contribuciones independientes. Cada uno hizo su aporte. Eso quiere decir que no hubo una preparación, una coordinación anterior o de antemano. Y esto resultó en una profunda interacción entre numerosos científicos. Ahora un poco sobre el pensamiento o pensamiento orientado al desarrollo. Un poco de las contribuciones, ¿no? De las cuales hablaba. Una de ellas es la distribución de las tierras, de tal manera que no existan latifundios ni minifundios, sino explotaciones de tamaño medio, que permitan un buen funcionamiento de la agricultura y por tanto esto ayude en cuanto al crecimiento de la economía. La segunda, la producción y comercialización de productos agrícolas, de tal manera que no haya monocultivos o monoexportaciones, sino que haya una auténtica diversificación tanto de la producción como del comercio con varios países. La tercera es la distribución del ingreso que beneficie a la mayor parte de la población, tratando de acabar con la concentración del ingreso y con la injusta distribución del mismo, que obstaculice el proceso de acumulación de capital y la forma de un mercado interno fuerte. La tercera, trata de modificar también lo que es la estructura de la economía internacional, especialmente el comercio y las finanzas, para que su funcionamiento no solo beneficie a los países industrializados, sino también a los países latinoamericanos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la división de los países, sobre los países centro y periférico, del centro y de la periferia. Esto es porque muy importante, ya que las diferencias estructurales entre el centro y la periferia nacen en los tiempos de la colonia. Según el pensamiento estructuralista, se reproducen y se amplían con el correr de los años. Vamos a hablar un poco también sobre lo que son los países centro, los cuales hacen parte del centro, bueno, que marca el rumbo de la economía mundial, como Canadá, Estados Unidos, Francia y Alemania. Son todos aquellos los cuales países los cuales son muy importantes y bueno, como lo dice ahí, marca el rumbo de la economía mundial. Son naciones muy industrializadas que tienen una tasa de desempleo muy baja, pero y altos niveles de vida. Y tienen varias influencia en los mercados y generalmente siempre tienen su repercusión en lo que es el sistema financiero internacional. Las estructuras del centro son diversas, ya que tiene una amplia variedad de bienes y servicios y en pocas palabras, producen un poco de todo, ¿no? Ahora vamos a hablarles un poco sobre países de la periferia.
Estos son lo contrario, ya que, en resumen, hacen parte aquí países que están menos desarrollados que los del centro. Generalmente conviven con altas tasas de desempleo y pobreza, y su economía se satisface con las importaciones de los países centrales. Las estructuras de la periferia son especializadas, están lejos de toda variedad y diversificación y se concentran en los productos agropecuarios y minerales, ese es su fuerte. Bueno, esa sería la parte de la exposición. Quisiera que continúe mi compañero David, por favor. Gracias. Bueno, continuando con lo que viene a ser exactamente la exposición, mi compañera Valentina se encuentra delicada de salud, exactamente está pasando por un problema de la garganta y bueno, yo voy a corresponder a lo que viene a ser su parte. El progreso ulterior de estos refuerzos estuvo fuertemente condicionado por factores atribuidos al desarrollo de las relaciones del hemisferio. Vale la pena señalar lo que sucedió entre Argentina y Estados Unidos. En el ámbito económico, los desacuerdos entre los dos gobiernos llevaron a disputas comerciales no resueltas de larga data. El problema es la obstinada resistencia de Estados Unidos a otorgar acceso al mercado de productos agrícolas. Al comienzo de la guerra, la perspectiva de crecientes dificultades en el comercio exterior llevó a los argentinos a reanudar las negociaciones, pero las negociaciones fueron interrumpidas por Estados Unidos en enero de 1940, cuando finalmente se llegó a un acuerdo comercial en octubre de 1941. En la esfera política se registra la antigua competencia y el impacto de América Latina entre los dos países. Sin embargo, llama la atención la oposición de Argentina a la propuesta de terminación de relaciones diplomáticas con el eje y la reacción hostil de Estados Unidos, que son de particular trascendencia económica. Acá tenemos lo que viene a ser desde febrero de 1942, esta respuesta ha llevado a un boicot económico a gran escala y la escasez de dólares y la mayor fuerza de la moneda europea. La economía de Argentina parcialmente apoyada en comparación con otros casos similares, y las preocupaciones de los pensamientos públicos sobre el tiempo económico están exentos. Sin embargo, aunque estas ideas constituyen un fondo claro al acceso, es solo un nivel de acoplamiento que les permite considerar un nuevo enfoque de predeterminado de un espectro transformado ampliamente a través del periodo de la guerra, de la posguerra. La concepción del sistema centro-periferia. La expresión centro-periferia se refiere a un complejo de ideas sobre el subdesarrollo debido a Perevich, que se reflejó originalmente en el desarrollo económico de América Latina. Los primeros 5 capítulos del Estudio Económico de América Latina en 1949. Se considera en la siguiente sección, tales ideas generales previas al análisis no constituyen una teoría complejamente, ¿no? Sin embargo, resultan notoriamente armónicas y complementarias y conforman una visión de subdesarrollo, o mejor, una nueva visión sobre las características y la evolución a largo plazo de las economías, que se va a llamar subdesarrollados. El desarrollo hacia afuera. Dicho de otro modo, se concibe que centros y periferia se constituyen históricamente como resultado de la forma en la que el progreso técnico se propaga en la economía mundial. En los centros de los medios indirectos de producción que el mismo genera se difunden en un lapso relativamente breve a la totalidad del aparato productivo. En la periferia se parte de un atraso inicial y al transcurrir un periodo llamado de desarrollo hacia afuera, las nuevas técnicas solo se implantan en los sectores exportadores de productos primarios y en algunas actividades económicas directamente relacionadas con la exportación, las cuales pasan a coexistir con sectores rezagados. Dicha estructura es además heterogénea o parcialmente rezagada en el sentido de que coexisten en su seno sector cuya productividad alcanza niveles muy altos en
especialmente exportador, y actividades que utilizan tecnologías con las cuales la productividad del trabajo resulta significativamente inferior. Desarrollo hacia adentro. De acuerdo con la concepción que se está describiendo, dicho fenómeno está vinculado a ciertas transformaciones o acontecimientos acaecidos en la economía mundial que poseen especial significación para la periferia. La reactivación de la demanda interna se constituye en una fuerza impulsora de la actividad industrial, la propia periferia cuya actividad va paliando las dificultades de acceder a los bienes importados. Perdón. El caso argentino ilustra también los efectos de Gran Depresión en el disolvimiento industrial de la periferia latinoamericana. También surgen de este modo condiciones favorables para la producción interna de manufacturas en sustitución de sus similares importadas. El proceso espontáneo de industrialización de la periferia se explica también mediante la argumentación de naturaleza abstracta. También les puedo decir que al extender este supuesto a la economía mundial en su conjunto, surge la pregunta de si este sistema compuesto por un centro y una periferia, con las características de la estructura ya delineadas, la expansión de la industria y del empleo industrial en el centro, pueden ser compatibles con el desarrollo periférico basado en su tradicional especialización primaria exportadora. La absorción en dichas actividades de la oferta de mano de obra generada en la periferia por su crecimiento demográfico y por el proceso técnico implicaría volúmenes tales como producción que no podrían colocarse sin grave menoscabo de la relación del precio del intercambio. La dinámica del sistema, el desarrollo desigual. Tenemos acá exactamente 7 puntos, los cuales vendrían a ser los conceptos de centro y de periferia definen de dos paralelos, desarrollo y de subdesarrollo. Y esto por admitirse que los primeros aluden a la estructura del comercio mundial, caracterizado por el intercambio de manufacturas por materia prima, en tanto que los segundos conciernen a la diferencia de las estructuras productivas, la economía entre países avanzados y rezagados. Los conceptos de centro y periferia poseen pues una connotación similar a la de los conceptos corrientes de desarrollo y subdesarrollo, en el sentido de que los pares oponen el rezago de una estructura productiva al avance de la otra. Un aspecto primordial de esta desigualdad consiste en la reiteración de diferenciación de estructuras productivas en el tiempo. Se sostiene que la estructura productiva de la periferia conserva marcados rasgos de especialización y heterogeneidad, siempre contrastes con la diversificación y la homogeneidad del centro, ¿no? Un segundo aspecto que puede ser destacable de la desigualdad es la diferenciación entre los ingresos medios de los polos entre los ingresos per cápita y por persona ocupada, que crecen menos en el polo periférico. Las características básicas de la estructura productiva periférica se conforman con el desarrollo hacia afuera. Si bien se mira la forma de industrialización recién señalada, implica un patrón de cambio de la estructura productiva periférica, al cual es inherente la reiteración de su carácter especializado. La razón es que ese patrón de cambio procede de lo simple a lo complejo y por ende que la estructura productiva solo va alcanzando grados de complementariedad intersectorial y de integración reiteradamente incipientes que alcanzan los grandes centros, ¿no? Considérese ahora el tema del proceso técnico. Este modelo de industrialización implica que se expanden justamente las ramas y las actividades en el progreso técnico es más reducido
y por ende se limitan las posibilidades de alcanzar grados más altos de complementariedad intersectorial e integración vertical de producción. El menor crecimiento de la productividad del trabajo en las economías periféricas fluye directamente de su desventaja. En cuanto a generación e incorporación de la tecnología, la heterogeneidad estructural persiste, aunque con la expansión industrial también se verifica transformaciones significativas. Dicho de otro modo, a lo largo del tiempo, el subempleo estructural tiende a transformarse de rural a urbano, sin dejar por ello de configurarse como expresión clave de heterogeneidad. Aquí tenemos un pequeño mapa que viene a ser la desventaja en la generación e incorporación del progreso técnico. 2 sería menor crecimiento de la productividad del trabajo. 3, sobreabundancia de fuerza de trabajo. 4, deterioro de los términos de intercambio. 5, diferenciación del ingreso real medio. 6, desequilibrio externo. 7, restricciones al ahorro y la acumulación. Atraso de estructuras productivas. Especialización, heterogeneidad. Los grandes centros se acotan por igual. Las razones, posibilidades de diversificar las exportaciones, que entienden pues a conservar su carácter primario. El menor crecimiento de la productividad del trabajo en las economías periféricas fluye directamente de su desventaja en cuanto a generación e incorporación de tecnología. Las extracciones de las zonas urbanas o simples expulsiones de fuerza de trabajo de las actividades agrícolas atrasadas induce a las primeras, un aumento del porcentaje de mano de obra subempleada sobre el total del subempleo y en las segundas una reducción complementaria del porcentaje correspondiente. En efecto, esta lleva consigo la existencia de una vasta oferta de mano de obra redundante, es decir, de un contingente de subempleados rurales y urbanos de dimensiones tales como comprometen la posibilidad de una rápida absorción del conjunto de la mano de obra a niveles de producción elevados o, si se quiere, normales. En tanto, pueden alcanzarse como tecnologías conocidas y disponibles. Además, la sobreabundancia de mano de obra se percibe como asociada a variables de población. El aumento de la tasa del crecimiento demográfico y la población económicamente activa contribuye a generar una oferta excesiva, un cotejo con la dinámica de la absorción, una versión temprana y de un conjunto de problemas de la periferia vinculados al sector agrícola. Se encuentran en Raúl Perbich problemas teóricos y prácticos del crecimiento económico. Serie conmemorativa del siglo XV. Adversarios de la CEPAL, de la ONU, en 1973, no avanzará mucho en aumentar el nivel de vida de las masas que trabajan en el suelo, sino se elimina la población redundante con el proceso de la técnica y no se reabsorbe en actividades de productividad satisfactoria, aquella parte que no sea necesaria en el trabajo, las nuevas tierras que se abren al cultivo. Fundamentos del estructuralismo, ¿no? Vendría a ser las actividades modernas, si bien al ritmo más reducido en los centros, se van introduciendo en esta actividad tecnológica, intensivas en capital y ahorradoras de mano de obra, cuya propia índole desfavorece la absorción de esta última. En los centros, la relativa escasez de mano de obra, así como el ingente desarrollo de las organizaciones sindicales que se fueron conformando y consolidando al impulso de sus procesos de industrialización, dieron lugar a la elevación de salarios reales en el largo plazo. En cambio, en las economías periféricas, ambos elementos presentan signos inversos a los señalados.
a los reseñados, perdón, de tal suerte que los salarios reales permanecen estancados en un bajo nivel. Las diferencias salarial entre centros y periferia constituyen un factor clave en la explicación de la tendencia al deterioro de los términos de intercambio. La diferenciación del ingreso real medio se configura como la expresión más directamente visible del carácter desigual del desarrollo del sistema centro-periferia. Con constancia de los términos del intercambio, tal diferenciación se explicaría tan solo con el menor crecimiento de la productividad medio del trabajo que se verifica de las economías periféricas. Implica ello que el producto por persona ocupada aumenta menos en dichas economías que en los centros y por ende el ingreso por habitante tendría una tendencia similar inducida por el comportamiento dispar de las productividades, así como de las tasas de crecimiento de la población, sensiblemente más bajas en los centros. Como también pudo verse, la especi- especialización se expresa en los grados de complementariedad intersectorial y de integración vertical de la producción, que resultan en la periferia reiteradamente incipientes respecto a los grandes centros. El desequilibrio externo, inherente al proceso espontáneo de industrialización de la periferia, se explica con base de los comportamientos reconsiderados. Dicho patrón origina aumentos considerables de la demanda de importaciones necesarias para disponer de bienes situados más atrás en la cadena productiva que no pueden producirse internamente. Las exportaciones tienen pues a superar las importaciones superan a las exportaciones, según se concibe en el desequilibrio de la balanza comercial. Constituye la clave de los problemas de desequilibrio externo que se ponen de manifiesto en la alternancia de periodos de bonanza y de aguda escasez de divisas. Esta explicación del desequilibrio externo sintetiza el contenido de Raúl Previch, Problemas teóricos y productos del crecimiento económico, para obtener en la periferia un crecimiento intenso, obviando el escollo externo. Se requerían medidas capas para elevar la elasticidad de sus exportaciones o reducir la de sus importaciones. Por contraste, con este simple referente se argumenta que la industrialización espontánea induce tasas de crecimiento que originaban desequilibrios comerciales, los que a su vez terminan por acotar la expansión del producto industrial y global. Por otra parte, conviene tener presente la argumentación estructural sobre el papel del financiamiento externo. Para crecer más en el centro se requería actuar sobre la elasticidad, ingreso de las importaciones, deprimiéndola mediante la industrialización sustitutiva. Este patrón de crecimiento, analíticamente el más simple, supone la reducción gradual de los coeficientes de exportaciones y de apertura comercial. Implica que el argumento de las importaciones requeridas por la industrialización se ve continuamente dificultado y a la larga acotado, lo que limita la magnitud de las tasas de crecimiento del producto y de acumulación del capital, que se derivan de manera espontánea del libre juego de las fuerzas del mercado, así tanto a raíz de la diferenciación de ingresos como el escollo externo, se generaban restricciones a la capacidad de ahorro y al dinamismo de la acumulación, ¿no? Por otro lado, también el desequilibrio externo impide alcanzar aquel ritmo a raíz de la restricción que impone el crecimiento del producto y por ende a la propia acumulación, condicionada asimismo por el tipo de relación comercial entre otros y la periferia, entre centros y periferia, perdón. En el centro común latinoamericano se demuestra que la merma de la cuota ideal de propiedad
extranjera sobre el total de activos periféricos constituye un requisito lógico de la continuidad del crecimiento en el patrón mencionado. La limitación del crecimiento espontáneo tiene como contracara la posibilidad de superarla por medio de la industrialización deliberada o, si se quiere, de una conducción deliberada del desarrollo con base en la expansión industrial. Más allá del papel que se le atribuye, acotado o limitado a lo largo del tiempo, se entiende exactamente que el financiamiento externo, así como otras formas de cooperación internacional, son relevantes para dar impulso a la industrialización. La aceleración del ritmo del crecimiento tiene que ser objetivo de medidas deliberadas en las cuales confluyen decisiones nacionales y actos de cooperación internacional para sobrepujar el crecimiento resultante de esas fuerzas de espontánea actuación. Los fundamentos, una teoría del subdesarrollo. Los fundamentos del estructuralismo latinoamericano tienen su origen y su base esencial en la concepción del sistema centro-periferia. En el diagrama del cuadro A, relativo a la estructura productiva de la periferia, se vincula de manera más directa con otros cuadros. Se registra una hipótesis sobre el progreso técnico de impregna y incondiciona a la caracterización del sistema antes dicho. Además, se postula que el mismo procede de forma más rápida en ciertos sectores, ramas y actividades de la producción material y conexiones con ello, que se va dando a tasas más altas en los centros de la periferia. Se entiende, pues, que ellas constituyen aspectos esenciales del contenido básico, que requieren análisis formalizados de teorías en sentidos estrictos. Si se ha de comprender más cabalmente las especificidades del desarrollo de la periferia, además de la concepción fundacional de los documentos básicos que se han venido denominando abreviadamente principales problemas y estudio, contienen dos primeras formalizaciones de la teoría del deterioro de la terminación del intercambio. Fundamentos serían saber la diferenciación de ingresos medios entre centros y periferia. En 1959 se publica una tercera versión formal de la teoría del deterioro de los términos de intercambio. Esta nueva versión procura dar cuenta de dicho fenómeno conectándolo al proceso de industrialización y explicándolo como resultado natural del mismo o con más propiedad de las modalidades y características con espontáneamente la industrialización produce la economía periférica. Yo creo que el movimiento cíclico es universal, que hay un solo movimiento que se va propagando de país en país con características marcadamente diferentes según se trate del centro cíclico o de la periferia. Más tarde, centro y periferia se conceptualizaron con base en la caracterización de estructuras productivas y se relacionaron con movimientos cíclicos, sino con desenvolvimiento a largo plazo de dichas estructuras en el marco del sistema que conforma. La teoría del subdesarrollo mencionada con anterioridad, o si se quiere, la existencia de una apreciación sistemática sobre la característica y las tendencias de la condición periférica, los criterios de asignación de recursos y las políticas de cooperación internacional postulan que la industrialización deliberada constituyen el cambio obligado del desarrollo de las economías periféricas y procuran diagramar los modos
recorrerlos sin tropiezos, ¿no? Téngase presente que ni esos ni otros documentos propugnan una industrialización a ultrazar o un cierre excesivo e ilimitado de dichas economías, posiciones con una frecuencia e insistencia se han atribuido a la CEPAL. En este campo, un primer trabajo de la CEPAL aparece en 1953 con el título Estudio preliminar de la técnica de programación del desarrollo, ONU, y también como es claro, el uso de la planificación o programación supone el estado de participar activamente en el proceso de industrialización y desarrollo ejerciendo su conducción deliberada. Esa importa Esa impronta especial marca claramente los trabajos en que Previch procura alcanzar la interpretación más económica del desarrollo latinoamericano, es decir, una interpretación de largo plazo a la vez económica y sociopolítica. Dicho prólogo constituye una síntesis de gran parte del pensamiento latinoamericano que configura como útil y que resulta convergente con la temática abordada en estas notas. La revolución tecnológica en curso y el proceso de globalización que acompaña han inducido una reteorización del progreso técnico y a la luz de la cual éste percibe como endógeno a las empresas y a sistemas económicos. El desfase preexistente entre economías avanzadas y rezagadas y la mayor aptitud de las primeras para generar e incorporar progreso técnico brindan nuevos fundamentos a la hipótesis de la disparidad tecnológica y con ella a la diferenciación de productividades e ingresos medios entre centros y periferia. Además, esa diferencia entre ritmos de proceso técnico redunda en una modificación de la heterogeneidad y la especialización del polo periférico. En cuanto a la primera, el examen de un caso tipo parece indicar que el desempleo abierto asociable a la introducción de nuevas tecnologías resulta más agudo de dicho polo y difícil de reducir a un periodo de un repunte económico. En qué lo respecta a la especialización, puede señalarse, en qué respecta a la especialización, puede señalarse que la disparidad, disparidad de ritmos de progreso técnico entre centros y periferia, asociable ahora a la naturaleza del paradigma tecnoeconómico, se viene aplicando. Renueva la tendencia al déficit comercial del polo periférico del sistema que ambos conforman. Ello implica que emprender un crecimiento intenso y sostenible, superando la limitación impuesta por dicha tendencia, requerirá políticas productivas y tecnológicas que difieren de manera considerable de una simple apertura comercial y de formas políticas productivas y tecnológicas difieren de formas y niveles de participación del capital extranjero, incompatible con la apertura financiera y restricta la influencia de los nuevos puntos de vista sobre el progreso técnico en los llamados modelos de crecimiento endógeno y la comparación de los mismos con la posición de la CEPAL constituyen los objetos principalmente del artículo A. La CEPAL y las nuevas teorías de crecimiento revisan la revista de la CEPAL. Aunque sustentadas en otra percepción de la distinta disparidad de ritmos
de proceso técnico, estas afirmaciones se sostienen en argumentos similares a los contenidos de lo que era la parte 27 y 29. No sin insistir en su importancia, señala Previch que el mercado carece de horizonte social y de horizonte temporal. La falta del horizonte social se refleja en la reiteración de la heterogeneidad que extraña la persistencia de fuertes grados de inequidad. La falta de horizonte temporal se liga a la especialización que al reiterarse limita el crecimiento mediante el escollo externo. Escollo externo. De ese análisis se deriva que para superarla se requieren ciertos patrones de cambio de estructura productiva y económica de la periferia, que a la vez suponen cambios compatibles de su inserción internacional, colocada como una cuestión de términos más generales. Lo que en verdad se postula es que la transformación de un sistema económico debe de obedecer a ciertas leyes proporcionalidad, de una proporcionalidad entre las dimensiones de los sectores, ramas y actividades que lo componen, incluidos aquellos que definen sus relaciones externas. Asimismo, se postula que la operación de los mercados no conduce por sí sola al cumplimiento de esas leyes y que ese cumplimiento resulta particularmente difícil en la periferia cuyo atraso estructural tiende a reiterarse espontáneamente y la transformación. Se ha dicho que la teoría de la CEPAL puede incluso ser interpretada como un intento temprano de adaptar la economía ortodoxa a condiciones de una falla sistemática del mercado. Eso vendría a ser la exposición de mi grupo. Gracias por escucharnos. Espero que haya sido de su agrado. Bien, bueno, ¡Bravo! ok. Bien, voy a pasar a la etapa de las preguntas con los compañeros inicialmente y luego tengo algunas observaciones y preguntas que hacer al grupo. ¿Está bien? Pero vamos con los compañeros inicialmente. A ver, ¿alguien quiere preguntar? Vale. Una pregunta. Yo, más, había una parte de las hipótesis. ¿Qué, qué nos quiere decir claramente las hipótesis? Las hipótesis. A ver, vamos respondiendo sobre las hipótesis, dice, ¿verdad? Sharon. Sí, licenciado. ¿Alguien del grupo? No sé si podrías estructurarlo un poco mejor la pregunta, por favor. Es que tú hablaste de las hipótesis. Había unas hipótesis. Esa parte no entendí muy bien. Un ratito te doy la respuesta, por favor. Bien. Mientras pasamos a otra pregunta, a ver. ¿No hay preguntas?
¿Qué fue la política económica predominante? ¿En qué consiste la política económica dominante? Bueno, dos preguntas tiene Shell. A ver, vamos el grupo. Valentina, ¿usted puede responder? Tal vez. Sabemos que está un poco delicada, pero puede ayudar con sus compañeros. José Antonio, Valentina o David. Bueno, licenciado, no estoy muy seguro si está abarcada a esta parte de la pregunta, pero las categorías de la economía política, las que predominan, hasta donde yo sabía, son la política, una es la política monetaria y puede ser la política fiscal, pero no sé si se refiere a eso, licenciado. En sí no, pero bueno, ya está bien. Bien, ¿nadie más va a preguntar? Bien, ok. Gracias. Yo también voy a preguntar ahora. Bien, pero vamos a... eh, ahí se hicieron las preguntas de los compañeros. Mm, El documento es muy importante que lo lean y que lo relean, ¿sí? Porque nos explica las condiciones tecnológicas y las condiciones de retraso que tienen las economías latinoamericanas, entre ellas la nuestra. Claro que está enfocado un poco más al caso argentino porque Raúl Prebisch es un economista argentino, marxista, estructuralista también denominado. Eh, Enfoca el tema basado en su conocimiento de la economía argentina. El caso de la economía argentina no dista mucho del de la economía boliviana o de las economías latinoamericanas. Por eso la literatura como marco teórico me parece muy interesante porque explica por qué estamos retrasados nosotros en términos de ingresos medios, por qué somos pobres. Y es un complemento adecuado a las lecturas de Marx. Bien, ahora, eh, estuve viendo la exposición. Mm, Hay una cuestión. Hicieron unas diapositivas. Está David, está Valentina, ¿están los tres en sala? Hola, especialmente para los tres y los demás compañeros. ¿Están? Sí, Sí, licenciado. 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 Muy bien. Bien. Eh, por ser la primera vez, podemos pasar muchos errores, pasan, pero en las próximas exposiciones deberían de ser mejores. Eh, Ustedes tienen unas diapositivas muy densas y eso generalmente como comunicadores no debe de ser una diapositiva así. Se coloca lo necesario, pocas letras y hay que explicar más. Lo que se hizo es leer al final, ¿verdad? Todo lo que estaba escrito ahí se hizo un copy-paste, seguramente de texto, y se le pegó directamente a la diapositiva. No se hace eso, ¿sí? Es como recomendación, ustedes tienen que, son comunicadores además, y bueno, las diapositivas tienen que ser con pocas palabras y lo necesario, nada más. Y lo demás es explicación de ustedes. Una observación. Mm, Para ello, tal vez les estoy dando un poco de menos tiempo, puede ser, y entiendo porque es el primer grupo, hemos dejado pasar estas falencias. Eh, el segundo grupo va a exponer sobre el manifiesto comunista. ¿Les parece que les dé una semana más, por favor? ¿Les parece? Hola. ¿Están los del segundo grupo aquí? ¿Están todos los demás compañeros? ¿Estamos de Sí, acuerdo? licenciado. Hola. Sí, licenciado. Los del segundo grupo, aquí está la lista. A ver, vamos a leer. Tengo aquí Jessica, Michelle, Jessica, Cristian Rodrigo y
Rubén Fabián. ¿Están presentes los tres? Sí, Sí, licenciado. licenciado, presentes. Muy bien. Para todos. Sí, el primer grupo expuso, pero bueno, hay falencias. No hay, por ser el primero, vamos a dejar pasar, pero en los segundos no. Les voy a dar una semana más. ¿Sí? Vamos a tener 2 semanas para no ponerles en pressing y hagan una diapositiva coherente porque tienen que explicar más que leer. ¿Estamos? Hola. Sí, Está licenciado. bien, licenciado. Está bien, Entonces licenciado. vamos a tener 2 semanas para todos. Todos también van a leer y van a presentar sus trabajos dentro de 2 semanas también. ¿Sí? Vamos a hacer cada 2 semanas el tema del manifiesto comunista. Quiero una explicación, quiero la lógica abstracta de lo que es el manifiesto y también esperaba eso acá en esta exposición. Bueno, pero bueno, es como es la primera exposición, entiendo, el tiempo también no fue largo y les voy a comprender solo a ellos, por ser los primeros. Las diapositivas, por favor, traten como recomendación siempre no colocar letras excesivas. Y eso para la tesis y para todo. Son comunicadores y traten de sintetizar lo necesario. Ya les dije, hay normas para hacer diapositivas y una de ellas es que las letras no tienen que ser excesivas. Son pocas letras, lo necesario, lo abstracto y se explica en base a eso. ¿Estamos? Hola, para el siguiente grupo y para los posteriores. ¿Estamos escuchando eso? Por favor, mi recomendación. Sí, Sí, licenciado, licenciado. está muy claro. Licenciado, Licenciado, una pregunta, lo siento. Con mi grupo estábamos hablando si podríamos exponer para la próxima semana la transición de Marta Heinecker. Marta Heinecker no la leemos porque, como les digo, a ver, hay un defecto en Marta Heinecker. Es chilena, ella, y no tenemos nada con los chilenos, desde luego. Lo que ocurre es que ella estudió con Althusser. Era una importante marxista latinoamericana, y el defecto de ella es que con Althusser empieza a tergiversar las cosas, y Althusser escribe un texto, Pablo, que se llama Pour leer le Capital. Tal vez lo conocen, no lo sé. Althusser, a ver, Sí. creo que sí, Pour leer le licenciado. Capital es francés, Althusser, Sí. significa para leer el Capital. En esa lectura del Capital, ahí en el texto, por eso hay que leer el prólogo. En el prólogo dice Althusser una cosa que a muchos no les interesa, pero a mí me llama la atención poderosamente. El texto dice por leer la Capital, o sea, para leer el Capital. Te enseña cómo debes leer el Capital, esa es la intención, supongo, de Althusser. Pero en el prólogo dice una cosa interesante. Nunca leí el Capital, dice Althusser. Léanlo, el texto, está ahí, descárguenlo en internet y lean el prólogo. Nunca, no leí el Capital. Ya se imaginan. ¿Cómo puedo yo escribir un texto para leer el Capital si no lo leí? Entonces ya eso produjo un error metodológico drástico. Hoy muchos marxistas leen a Marta Heinecker y tienen muchas confusiones teóricas y metodológicas y básicamente parten de la materia. Por eso el materialismo histórico hay que tomarlo con mucho cuidado. La materia cósica, y voy a pasarles una lecturita, a ver si la leemos son las 11 tesis sobre Feuerbach, eso les voy a pasar ya nomás, ¿sí? Moodle. No lo van a resumir, lo van a leer y van a participar el día lunes, en base a estas, como estamos prolongando esto de las exposiciones, 2 semanas, de este miércoles que viene al otro miércoles, ¿sí? El manifiesto comunista, quiero una buena exposición, y si hay diapositivas lo harán pues con pocas palabras o si usarán otro material, no lo sé.
en ese sentido, vamos a discutir sobre lo que es el materialismo en las tesis sobre Feuerbach. 11 tesis cortísimas. Es dos planas, es, en otras palabras, una hojita. A lo más una hoja y media. No creo que eso no me lean, ¿sí? Para el día lunes. Una hoja y media y está en párrafos, así como en versículos bíblicos, algo así. Es bien sencillo, solo que el contenido es fundamental. Bien. Tenía algunas preguntas para el grupo, a ver si me las pueden responder. Y también voy a responder a lo que dice Shell, la política dominante y esto de las hipótesis. Creo entender la pregunta, Shell. Vamos a responder eso. Bien, para el grupo. A ver, están los tres, ¿verdad? El grupo Valentina, Javier y David. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, estamos. José, en realidad, estamos Bien. los... Muy bien, correcto. José Antonio, David y Valentina. A ver, nuestro retraso tecnológico, y eso habla la lectura, no es posible incorporar dentro de nuestro retraso tecnológico el progreso tecnológico, dice el autor. Y miren, esto es interesante porque Evo Morales, el año pasado, nos dice que vamos a hacer una pequeña Suiza, y Álvaro García Linera decía eso. Si ustedes leen los discursos del vicepresidente, decía que Bolivia va a ser una pequeña Suiza, y querían incorporar el progreso tecnológico, en otras palabras, el conocimiento, a las actividades productivas del país, bajo la lectura. Por eso la lectura es crítica y deben de leerla y releerla nuevamente. Previs dice, una pregunta, ¿por qué no se puede incorporar el progreso técnico? A ver, ahí está la respuesta. En otras palabras, para ser más claros, tal vez no se me entiende. Las universidades están destinadas a la generación de I más D más I. ¿Escucharon eso alguna vez? ¿Qué es I más D más I? Licenciado, buenos días. ¿Podría explicarlo, por favor? Ya, I más D más I es investigación, desarrollo e innovación. Cuando hablamos de la universidad, uno de los roles fundamentales de la universidad es la investigación. ¿Para qué? Para el desarrollo. ¿Para qué? Para la innovación. Y las actuales corrientes de la economía sostienen que la investigación, el desarrollo y la innovación, estos tres elementos, I más D más I, son determinantes para que una economía pueda crecer, pueda despegar en cuanto a su crecimiento económico, porque eso es lo que nos preocupa a nosotros hoy. Y la universidad hoy no está cumpliendo con la primera función. Pero aunque la cumpliese, eso va a generar progreso técnico. ¿Me dejo entender? Es decir, la investigación genera progreso técnico. Lo que decía Marx al principio, el trabajo es un intercambio de materias entre el ser humano y la naturaleza. Las materias que despiertan las potencias dormitadas en el ser humano, es decir, todos los seres humanos tenemos potencias que nosotros no sabíamos, las descubrimos en el momento en que interactuamos con la naturaleza por medio del trabajo. Esa es la verdadera investigación. Lo demás es repetir lo que otros han escrito. Por eso, no sé si me están captando la idea de la economía política, es que si vamos a leer textos, no está mal, está bien, pero estamos repitiendo, y así como a Previch le estamos repitiendo las cosas que él dijo. Pero el verdadero aprendizaje es cuando tú realizas la actividad y tu aprendizaje es por experimentación, es por experiencia propia. Y dice el autor I más D más I, los autores de las nuevas tendencias de la economía, que eso es progreso tecnológico. La investigación es progreso técnico.
¿Por qué no se puede implementar en estos países? Como decía Álvaro García, porque decía también el presidente, el expresidente Evo Morales, que vamos a hacer una Suiza, y todos aplaudían, y todos estamos de acuerdo. Claro, no estoy en desacuerdo yo en eso, ¿no? Que podamos ser un país de alto nivel tecnológico, pero ¿por qué no se puede? Esa es la pregunta. Ahora sí, ¿se entiende? Tengo la respuesta, licenciado, a esa pregunta, lo que está haciendo. Ya, enseguida, estimado Pablo. Le voy a dar la palabra, pero a ver a los del grupo. Si no, usted directamente. Bueno, no sé si estaré en lo correcto, pero bueno, acá creo que entraría lo que viene a ser la corrupción. Muy aparte de esto también entraría, ya que nosotros nos basamos en que queremos mejorar entre nosotros. No sé si va más o menos por ahí, o sea, queremos solo nosotros, y no solo yo, no un nosotros. A eso me voy un poquito, no sé si voy bien, licenciado, algo por ahí. Sí, no es. ¿Alguien más del grupo? Si no, Pablo. Licenciado, tal vez tendría que ver con el tema de los países centrales y periféricos, ya que, bueno, yo considero que Bolivia para nada es un país central, eso es obvio, y a lo que se refería es a que no podemos implementar ciertas tecnologías a países periféricos como nosotros. Estaba viendo, bueno, una opinión personal, ¿no? Del documento que nos mandó, lo leí. Y bueno, al menos a mí se me decía muy complicado la terminología que usaba, era muy difícil de entender y busqué otros videos y bueno, lo explicaba un poco más sencillo y nos hablaba de la crisis del 30, nos hablaba sobre los países de Latinoamérica que tuvieron una mini crisis en donde dejara, ¿cómo le digo? Los dólares o la moneda extranjera se producía en menor cantidad, dejaba de entrar a los países. Entonces, ya que no contaban, y como no tenían, perdón, como no tenían dinero, no podían comprar bienes industrializados. ¿Y por qué? Porque no tenían las capacidades en sus países de producirlos, sino que tenían que traerlos de los países centrales. ¿Tendrá que ver algo por ahí, licenciado? Sí, casi, casi. A ver, vamos con Pablo. Pablo, con usted. Pablo Gabriel Virreira. Pues, licenciado, lo que yo entendí también es de algo sobre la guerra de Latinoamérica, también hablando de Argentina, de las Malvinas. No sé si escucharon de la guerra de las Malvinas. En esa forma dialéctica se diría algo empírico. Es como antes, bueno, de que estaban hablando sobre Bolivia, que se podría comparar con Suecia o Suiza. Es algo, no se podría decir, cuando estaba el presidente Evo Morales Aymá, ya lo querían ver como un país ya como Colombia, se podría decir, licenciado, porque le estaban ya dando de sedición y terrorismo por narcotraficante, Ujú. como Sí. Pablo Escobar, se podría decir, ya quería ser presidente. Ya, sí, no tanto así. Bien, Creo que ante todo se debe, ay, perdón, licenciado, se debe entender la que sería la definición técnica del déficit tecnológico, que es cuando un país no es capaz de generar su tecnología propia o adaptar la tecnología importada para incorporar a algún servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que se consume más tecnología que la que se importa. Entonces, el déficit tecnológico puede medir la diferencia entre los cobros y los pagos de productos. No sé si estoy bien. sí, casi, casi, Valentina. Muchas gracias, además por el esfuerzo que está realizando. Gracias, Lick. Gracias, Valentina. Muy bien, bien, a ver, aclaro. Miren, dice el documento que históricamente
ya desde la colonia, Latinoamérica estuvo constituida como periferia. Y no solo eso, sino los países africanos y todos ellos son periferia. Históricamente son colonias, fueron colonias. Y esa concepción él la deviene, Prebisch, la estructura, como una concepción periférica, de tal forma que la industrialización, y en otras palabras, la incorporación de procesos tecnológicos, solo son aplicables a economías del centro donde se genera fuerte industria. No puedes incorporar conocimiento tecnológico universitario o el otro, lo que genera la investigación, a países no industriales, porque no existe industria. Y dice el autor, por tanto, que tenemos que empezar por un proceso de industrialización simple, que es transformar alimentos, que es transformar la agroindustria, que es nada más ello, y ahí no se requiere mucho conocimiento tecnológico. Dice el autor que no es posible entonces pensar, por ejemplo, en Bolivia como un país productor de automóviles, como un país productor de computadores y todo eso, porque no está dado el concepto, no está desarrollado el concepto de industria en esta economía como la nuestra. Por tanto, no es posible. Si la universidad cumple el rol de la investigación para generar procesos tecnológicos de industrialización, va a fracasar. ¿Por qué? Porque no existe industria. ¿Y dónde vamos a incorporar estos conocimientos? Por eso es que tal vez una de las explicaciones por las cuales la universidad no ha cumplido con el rol de la investigación es porque no hay industria que pueda absorber este tipo de conocimiento a través de las personas, de nosotros, del capital humano que nosotros vendríamos a hacer. Ese es el problema dramático que sufre nuestro país. Y dice, es una razón de ser, dice además el autor. Es una razón de ser pobres, de ser economías de la periferia. No porque nos haya constituido la historia de esa forma, sino que es una forma de comportamiento nuestra. Es lo peor que puede pasar. Bien. No sé si me dejo entender. ¿Se entiende? Licenciado, Sí. muy bien, licenciado, de esa parte. Tengo una consulta, licenciado. Como usted indica, no se puede implementar la innovación, la investigación y aquellos aspectos en un país como el nuestro y de la periferia. Entonces, tengo una consulta, ya que este, más se diría como este refrán, ¿cómo se diría? Repetitivo quizás, desde hace muchos años se lleva arrastrando y hasta la actualidad tal vez un poco de la misma manera, pero ¿cómo lo ve usted en la manera en que, por ejemplo, eh, en diferentes ámbitos, por iniciativa de muchos estudiantes y hasta iniciativa de algunas pequeñas empresas o quizás empresas que están dedicadas o enfocadas a un cierto desarrollo, avance tecnológico e innovación al mismo tiempo? Entonces, podemos observar las situaciones que están ocurriendo en algunas universidades, con algunas participaciones, donde algunos universitarios están desarrollando cierta tecnología, no sea una tecnología avanzada, pero por lo menos están encaminados en ese rumbo, ¿no? Entonces, podemos ver eso, porque recientemente también vi en las noticias que un par de hermanos ganaron un concurso de robótica muy importante, si no me equivoco, a nivel Sudamérica o a nivel regional como el país. También mencionarle que aquí mismo en la ciudad del Alto, donde yo vivo, en la universidad, tengo entendido que hay como una iniciativa por el desarrollo tecnológico, ya sea con un pie inicial. O sea, estos primeros pasos, ¿usted cómo lo ve? ¿Lo ve como si fuera un buen rumbo para la innovación, para la implementación tecnológica, para el desarrollo tecnológico? ¿O cómo es, o cuál es su lectura sobre este tipo de iniciativas que no solamente se dan en el ámbito tecnológico, también en otros ámbitos, pero ya sean de menor medida, de menor impacto, pero que están ahí ya o están dando ese primer paso inicial? Muchas gracias, estimado Samuel. Su pregunta muy buena. En primer lugar, no es que estoy diciendo yo que no que lo digo yo, ¿no? Lo dice el autor, lo dice Prebisch.
Es decir, el hecho que Previs diga que no es posible incorporar tecnología no es mío, por si acaso, ¿sí? Es decir, yo no diga, no vayan a decir, el docente dijo que no se puede incorporar. Estoy leyendo a Previs. Sí. A ver, vamos a leer. No sé si puedo compartir la imagen. A ver, voy a tratar de compartir acá en el que ustedes me dieron. Licenciado, algo para aumentar más. Me olvidé inclusive de la empresa, la pequeña empresa, creo, no sé si no sé si estoy equivocado, que creo que es Cochabambina, que está desarrollando lo que es ¿cómo se diría? La primera industria de ensamblaje, o no sé si se diría así, de autos eléctricos en Bolivia. Eso también, ¿cómo se leería, digamos, esta iniciativa, este primer paso? Eso más sumándolo, ¿no? Muy bien, gracias, querido. Vamos a responder su pregunta. No puedo, no me deja compartir. Alguien, por favor, ¿quién me pueden dejar compartir? Una pregunta muy contundente. A ver, ¿alguien? ¿Quién creó la... Yo, licenciado, no me llega nada de dar permiso o algo. Dice, Simplemente en la pestaña se puede compartir, licenciado. No ahí dice, necesita permiso. compartir, debes dar permisos si quieres compartir, pero nada más no me deja dar permisos, es decir, quiero otorgar permisos. Pero bueno, ya, está bien, no importa. Dice Prevish. Ujú. ¿Dónde está? Vamos a encontrar. Dice, acá voy a leer esta parte nada más. Considérese ahora el tema del progreso técnico. Estoy en la página 107, por si acaso, debajo del gráfico. Hay un pequeño gráfico ahí, para los que quieren hacer el seguimiento. Reitero, considérese ahora el tema del progreso técnico en las actividades heterogéneas de baja productividad. La reducida capacidad de acumulación acota en mucho las posibilidades de incorporarlo. Miren lo que dice. Es decir, las posibilidades se reducen a lo mínimo. Son tecnologías. Vuelvo nuevamente acá. Las latinoamericanas, según Prevish, especializadas con orientación de crecimiento hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que desde tiempos antiguos, desde más antes incluso de la Gran Depresión de 1930, nos hemos especializado en la producción de materias primas, alimentos nada más. Estaban orientadas a la exportación ¿de qué? De materias primas y alimentos. Y la tecnología era acorde a eso. Por eso era un crecimiento hacia afuera. Todos los países latinoamericanos hemos crecido así desde la colonia. David Ricardo, en el texto Principios de Economía Política, dice, Argentina era el granero e Inglaterra era el centro industrial. Entonces, miren cómo veían a la Argentina como el granero, aquel que nos va a producir alimentos. Nosotros, decían los ingleses, no necesitamos producir alimentos, para eso tenemos a la Argentina. Claro, la Argentina tiene tierras ricas, etcétera, en cuanto a posibilidades de producción agrícola, porque son muy fértiles las tierras. Y nosotros, decían los ingleses, nos dedicamos a la industrialización, maquinaria, equipamiento, etcétera, infraestructura. No necesitamos, miren lo que se decía con David Ricardo en Principios de Economía y Política y Tributación, producir alimentos. Para eso tenemos a la Argentina. Y por eso nosotros, y así también nosotros los bolivianos, tenemos una tecnología especializada. ¿En la producción de qué? De estaño. Por ejemplo, hace tiempo, antes del 52, estaño. ¿Para qué? Para producirlo como materia prima. Ya, ahora voy a ir a las respuestas de Samuel, que es muy interesante, la respuesta de Shell. Espero terminar esto. Y es heterogénea. ¿Qué quiere decir esto? Muy interesante. Previs dice que solamente la tecnología se ha desarrollado ¿para qué? Para producir materias primas, como el estaño, y algunos alimentos, como la agroindustria, pero lo demás está retrasado.
la microempresa, etcétera, están con una tecnología insuficiente, incipiente. Es heterogénea. En cambio, los países del centro, dice Prebisch, es una tecnología homogénea y diversificada. Quiere decir esto que para todas las ramas productivas de su PBI o PBN, los Estados Unidos, Alemania, etcétera, los países del centro, usan tecnología de punta para todas las ramas productivas, diversificada y homogénea. ¿Por qué homogénea? Porque es tecnología de punta en todas las ramas y cada una de ellas. En cambio, nosotros, especializada y heterogénea, especializada para la producción hacia afuera, simplemente algunos rubros, 2 rubros, alimentos y materias primas, y lo demás, ¿qué nos importa? Eso fue históricamente. ¿Sí? Ahora, la pregunta, antes de Samuel, voy a seguir con Shell. ¿Cuál es la hipótesis? Dice, ¿verdad? Esa era la pregunta. Bueno, Shell, la economía política, la economía política, sostiene que metodológicamente hay 2 concepciones, unos propios de la economía política y otros propios de la crítica a la economía política. Los economistas políticos, a los cuales Marx critica, siempre han razonado en base a hipótesis, es decir, es un razonamiento a priori, dice John Stuart Mill. Es decir, hipotetizamos y luego idealizamos. Por eso este texto, el texto que les di de los fundamentos del estructuralismo, es hipotético. El autor empieza a tener varias hipótesis porque no demuestra datos empíricos. Por ahí simplemente hace sus hipótesis y en base al cual construye un modelo. Dice aquí Shell, entonces por eso hablo de los empíricos. No son empíricos los economistas políticos, son teóricos porque razonan en base a hipótesis. A priorísticos. Ya tenemos una hipótesis y empezamos a dar una respuesta, como se dice. La hipótesis es una respuesta anticipada al problema. Por tanto, ya tenemos una respuesta. En cambio, Marx dice, eso está mal. Marx parte de la experiencia como proceso de aprendizaje, por eso su método, de lo abstracto a lo concreto, lo que decíamos, el método de la investigación y la explicación. En cambio, los economistas políticos razonan en base a hipótesis y son más subjetivistas, son más alejados del empirismo, no son empiristas. ¿Está bien, Shell? Y bueno, la política dominante es específicamente aquella de concentrar el desarrollo tecnológico en economías del centro. ¿Basados en qué? En el intercambio desigual. Es interesante esto. Por eso es que se dice que hay una inmovilidad, dice el autor, de la mano de obra. Mire, por eso la lectura es importante. No sé si la leyeron así en el contexto diametralmente. Vos puedes ir a cualquier país. No. Puedes solamente puedes ir a Argentina, pero no puedes ir a los Estados Unidos, no puedes ir a Alemania. Fácilmente no ingresas a esos países. Porque para entrar a ellos te piden una infinidad de documentos y visas. ¿Por qué? En cambio, las mercancías se movilizan, el dinero se mueve fácilmente de un lugar a otro. Incluso hay bancos que cierran hoy en la noche en Bolivia, digamos en la parte latinoamericana, y como del otro lado del planeta recién está amaneciendo, abren, el dinero se mueve rápidamente, ese capital de aquí para allá, en cuestión de horas, por transferencias electrónicas. Y los bancos con un capital financiero producen, lo prestan aquí y en allá. Miren cómo les digo, cierran acá de noche y lo abren en la mañana allí. Es decir, el dinero no duerme, como se dice. Eso hace que el dinero se mueva, las mercancías se muevan, pero los cuerpos no se mueven. Nosotros estamos, y eso dice Prebisch, como latinoamericanos centrados ahí en nuestra tierra. No podemos salir. Y si queremos salir, tenemos que tener muchos documentos, muchas visas por ahí. Y obviamente la política dominante implicaba que concentrar la población en estos países, como nosotros, de tal forma de que pues no podamos salir
a estas economías desarrolladas, porque si saliéramos y nos pusiéramos a trabajar en esos países de las economías del centro, los precios bajarían, dice Prebisch, y se deterioraría los términos de intercambio. Es decir, las exportaciones de ellos vendrían a precios de gallina muerta aquí, porque nos vendían importaciones siempre, históricamente, dice Prebisch eso. Tal forma de que los precios caerían en estas economías del centro, y bueno, nosotros les venderíamos materias primas a precios altos, y ellos nos venderían productos terminados a precios de gallina muerta. Y ahí es donde no les conviene a ellos. Por eso, hasta el fin de la Guerra Fría, siempre se ha mantenido de forma artificial congelados los precios altos, a fin de no deteriorar los términos de intercambio. Esa es la política dominante, es decir, no dejar que los cuerpos se globalicen, no dejar que nosotros podamos ir fácilmente a trabajar a los Estados Unidos, ¿no? Nos piden todo, pero en cambio sí, nuestras mercancías van fácilmente. Nos dicen, a ver, llena unos cuantos documentos para exportar y tus mercancías van. El dinero, ni qué decir, no tiene fronteras. No sé si me dejo entender, Shell. Licenciado. Muy bien. Bien, ahora, respondiendo a la pregunta de Samuel. Como digo, Samuel, el hecho de que no se pueda aplicar la tecnología no es mía, no es la propuesta mía, es la propuesta de Prebisch. Él dice, está acotando en demasía este retraso, esta forma heterogénea y especializada de la tecnología, del diseño tecnológico que tenemos nosotros los latinoamericanos. Ahora, lo que ocurre es que hay algunas personas y algunos estudiantes que producen, ¿sí? Hay innovaciones, hay interesantes, hay concursos de robótica donde ganan, y me parece buena idea, pero solo si usted se dará cuenta, las leyes económicas, y eso es lo que quiero que aprendan, no se van a dar de manera individual, no se dan en espacios individuales, nunca. Las leyes económicas siempre se van a dar en espacios amplios, es decir, cuando se repitan de manera continua y de manera amplia, que todos nosotros podamos tener innovación tecnológica, que en su mayoría nosotros podamos tener innovación tecnológica. Ahí se da regularidades para hacer estudios sociales y determinar leyes económicas. ¿Me dejo entender? Es decir, si hay algunos muchachos índigos por ahí, solo son algunos. La mayoría de la población tiene otra lógica de comportamiento. Entonces ahí no podemos encontrar leyes económicas, sino en la regularidad del comportamiento. Por eso es que eso queda como iniciativas productivas muy importantes, pero hasta ahí. No podemos encontrar una regularidad en pocas personas. Eso no se puede dar. En la economía eso es imposible. Ahora, no sé si hasta ahí la primera parte respondida, Samuel. Hola. Sí, licenciado, más o menos le entiendo algunos aspectos. O de hecho, ya me ha abarcado la respuesta entera y ya me da una idea. Seguramente, tal vez algunos que tenían cierta duda les puede ayudar también. Sí, ahora, quería compartir mi imagen, pero no puedo, no me deja. Bien, a ver. Wow, esto del tema del PBI, ¿no? Teníamos que explicar el lunes, creo, ¿verdad? Nadie me hizo recuerdo esto del PBI. Tenía que explicar el lunes, me acuerdo. Y la respuesta a esa pregunta, porque la pregunta de Samuel es amplia, no es sencilla, es una parte la que respondí, y una minúscula parte, porque la otra parte es la parte más interesante que nos envuelve a todos. Me hacen recuerdo, por favor, porque ahorita quisiera compartirles con imágenes, así, o sea, hacer aquí mi pizarrita, como se dice, utilizar mi pizarrita para explicarlos didácticamente, porque con palabras es posible que no me puedan llegar a recibir plenamente. Seguro me hacen recuerdo el lunes, por favor, háganme recuerdo. Yo voy a
quién sabe entrar y poner mi pantalla como siempre, pero quisiera que me hagan recuerdo, explíquenos sobre el PBI, sobre la desigualdad del PBI, la pobreza, pero para eso vamos a usar algunas categorías económicas, espero que me puedan entender, pero es importante explicar esto, porque la pregunta de Samuel es amplia y eso hay que comentarlo, tenemos que trabajarlo acá en clases, según la visión de la economía política y trabajarlo en base a los datos empíricos del INE también. ¿Estamos de acuerdo? Quiero compartir, no puedo aquí, quisiera hablar con estas imágenes ahí. Hola. Estamos Achela, bien, licenciado. De hecho, esto de lo del PBI también ¿cómo se diría esto? Se lo propuse yo para que nos lo explicara y me debe la respuesta, pero el lunes ya se lo haré recuerdo. mire, qué cosas, ¿no? Es decir, estamos con deudas. Sí, Eh, licenciado. sí, lo que sí quiero hablar, no, es importante, es vital. Shell, por favor, usted como una dama nos va a hacer recuerdo. Yo voy a presentar mi pantalla. Seguro que voy a cometer el error de presentar nuevamente la imagen para avanzar tema, pero a veces uno se olvida con tantas cosas. Me dice usted, tenemos este tema pendiente. Por favor, Shell, les ruego. Ya, licenciado, yo le hago recuerdo entonces. Bien. Siempre y cuando no la audiencia quiera escuchar eso. ¿Estamos de acuerdo en eso? O por ahí quieren seguir avanzando nomás también, pero eso también depende mucho. Está bien, licenciado. Está Estaba genial, interesante el tema. licenciado. Está bien. Licenciado, una pregunta le quería decir también de lo que quisiera pedirle que mi grupo da la transición de Marta Heinicker, como ya le dije, claro, con Luis Althusser, que ya también se trata de marxista-leninista. Y quisiera compartir cómo es su ideología con de Heinicker a otra ideología, como también podríamos hablar sobre el puro marxismo. Como le digo, Pablo, me encantaría, pero como les digo, yo les voy a asignar otra lectura a Pablo Hernicker. No, ya les expliqué por qué. Hay fatales errores, como se dice, metodológicos. En la autora, todos lo han leído, todas leyeron a Marta Hernicker, es más. Y por eso es que tenemos un marxismo cósico, un marxismo de la cosa, y no un marxismo reflexivo. Y todos queremos ir a la revolución y tomar las armas, y todos estamos pensando en quitar la propiedad, y por eso es que hay ese confronto, tú eres comunista, tú eres marxista, a partir de ese punto. Y no estamos usando un Marx teórico y un Marx científico. Esa es la diferencia. Y por eso esto del socialismo del siglo XXI es un auténtico fracaso, como muchos lo ven, ¿cierto? Venezuela, Libia, esa es la raíz. Ahí está el grave error de la muerte del socialismo del siglo XXI. Por eso, si quieren leer el fracaso del socialismo del siglo XXI, lean a Hernicker, a Marta Hernicker, a Althusser. Y ahí se van a dar cuenta de que, obviamente, de ahí viene todo esto del fracaso. Porque Marx dice otra cosa. A un grupo, tal vez Pablo, le voy a asignar a usted el tema, ya que usted quiere la parte metodológica, le vamos a asignar el tema. ¿Cuál es su grupo de usted, Pablo? Tiene grupo, ¿verdad? Tengo mi grupo, aquí está mi grupo. Ya. Les voy a dar, una vez que expongan, ustedes van a exponer, van a ser el tercero, una vez que expongan el manifiesto, les voy a dar a ustedes los manuscritos de 1844. ¿Está bien, Pablo? Claro, como no, licenciado. Y ahí van a ver la diferencia entre Marta Hernicker y lo que dice Marx. Y se van a dar cuenta diametralmente lo que dice Marx no es lo que dice Marta Hernicker, ni menos Althusser. Por eso quiero que vayan a las fuentes. Y ahí nada de lo que dice Marta Hernicker está de acuerdo con Marx. ¿Está bien? Se van a dar cuenta que había habido un error total. Bueno. En Marta Heinicker, de las reflexiones acerca del problema de la transición al socialismo, se trata de una transición que también de Lenin
saca, digamos, que el proletariado tanto se puede unir con el campesinato pobre en 1917, claro, de la Guerra de Francia. Claro, ahí se habla de eso, pero Eh, se da cuenta que, licenciado, que perdón, licenciado. enseguida, por favor, que no había sido ese socialismo o ese comunismo del cual se habla, del cual habla Marta Harnecker en esa transición. Y en el manifiesto comunista van a ver que hay varios comunismos, ¿no? Ahí ya está directamente. Les he dado las páginas, alguien me escribió y me dijo todo el documento, yo les dije de tal y tal página nada más. Dice él, dice Marx, el comunismo grosero, dice. Y Marta Harnecker hace apología del comunismo grosero. Por eso les digo, van a leer eso. Y no hay esa tal transición, sino va a hablar Marx de la vida. Y va a decir, todo el ser humano por naturaleza es comunista, pero ¿por qué? No porque queramos ser comunistas, no es eso, sino que es otro el comunismo del cual Marx propuso, y es un comunismo más real, más de la vida. Es bien interesante esto. Y no es ese comunismo de Licenciado, expropiación, de lucha, de confrontación, de estas cosas. Eso no, él nunca dijo eso, nunca. Y por eso es que les digo, antes de leer a Harnecker, lean los manuscritos del 44 y van a decir, este había sido el comunismo. Yo soy comunista, todos somos comunistas, pero no ese comunismo de la guerra. Se van a dar cuenta que es un comunismo más profundo, más de preservación de la vida. Bien, ¿alguien quería opinar, por favor? Ya se me va el tiempo. sí, licenciado. Bueno, era lo que usted decía y lo del compañero, sino para aclararlo, yo también estuve leyendo a Marta Haninger y, y bueno, lo que ella hace es interpretar, ¿no? A los textos de Marx, o sea, a su manera, ella lo interpreta a su manera y es lo que tratamos de adoptar nosotros a eso y es como que algo, yo lo veo como que malo, porque como usted decía al principio de las clases, que nosotros tenemos que interpretar al autor original para sacar nosotros nuestras propias conclusiones. Y la verdad lo que Marta Haninger hace es interpretarlo eso a su manera. Y no sé si eso está bien. Muy bien, correcto, eso. Es que Marta Harnecker o Lenin o algunos autores no son pues Marx, ¿no? Marx es Marx. Ni el propio Federico Engels es Marx. Y con esto termino. Eh, Samuel dice, bien. Y miren, eh, no sé qué quería decir, se me fue ahorita, me dice Samuel, ¿qué quería decir usted? Licenciado, disculpe que le interrumpa. Licenciado, a medida que usted va designando los temas, me gustaría, si es que había la posibilidad de que pueda más o menos darnos una idea de qué temas tendrían o sobran, quedan para la exposición. Entonces, mandarnos una lista al WhatsApp para ir cada grupo pensándolo más o menos o escogiendo algún tema de exposición o cómo se va a llevar esta medida, licenciado, por favor. Sí, me encantaría eso, ¿no? Pero el tema está en lo siguiente. Yo ya les dije al principio, o podría mandarles los temas. El caso está en lo siguiente. Van a querer todos tal vez el mismo tema y todo esto. Yo voy a asignar los temas, les dije, ¿verdad? Y les voy a ir asignando así los temas. Hay temas, no se preocupen. Y vamos a leer por eso al autor. Y en este caso, hay temas. No se preocupe, mi estimado Samuel. Bueno, licenciado, es que queríamos aprovechar el tiempo por Semana Santa, ya que no somos pecadores. Sí. Correcto, pero vayan leyendo el manifiesto comunista. Ya tienen ahí. Esa es la próxima lectura. Ya me enviaron, ¿verdad? Sus mapas conceptuales. Hasta ayer era, Resúmenes. no era mapas conceptuales, sus resúmenes. Hasta ayer era el plazo, ¿verdad? Bien, Sí, dice. gracias. De hecho, eso, Hola, hola. solo era mi pregunta, solo esa mi cuestión, pues como igual mandé ayer un mensaje al grupo diciendo hay que leer todo el manifiesto, usted solamente dijo del 29 al 72, de Sí, esas páginas solo tenemos que leer, ¿verdad? léanlo. Ustedes como grupo, ¿ustedes son el grupo? No, pero igual pregunté porque estaba viendo el libro, porque me dio curiosidad. Sí, sí. Eh, Todos lean esas páginas que les di, pero el grupo trate de leer un poquito más, va a abarcar un poco más porque obviamente el prólogo es importante, hay cositas que dicen en el prólogo. Está bien, no quiero tener problemas con el otro docente, miren, 10:36. Voy a mandar la nota de la exposición
a David, sí, inbox nada más, y él les va a comunicar a los demás cuánto tienen en su exposición el día de hoy. Así vamos a trabajar, ¿sí? Solamente a uno del grupo voy a enviar y él les va a comunicar cuánto sacaron en la exposición. ¿Estamos, David? Listo, licenciado. Espero que sea una buena noticia. David. Bien, Esperemos que sí. David. Perdón, licenciado, ¿me puede dar bueno, mi título de exposición? Claro, ustedes van a exponer, como les digo, los manuscritos del 44, ya que a usted le gusta Marta Harnicker. Vamos a confrontar a ver a Marta Harnicker con Marx mismo y va a leer y usted se va a convencer que Marx dice otra cosa, no dice lo que Marx dice. Ya, licenciado. Muchas gracias. Una pregunta. Bien, ¿Cómo extendió el entonces ya tiempo tenemos para 3 la exposiciones. exposición? Vayan leyendo, por favor, vayan leyendo los manuscritos del 44 también, ¿sí? Porque eso va a ser la tercera exposición. Seguramente Pablo se va a hacer cargo de ello. Y bien, que les vaya bien. Buen fin de semana, Santa. Y nos vemos. ¿Puedes poner, por favor? Chao, Yara. Yara estaba hablando por ahí. Bien, que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, mi estimado No, licenciado. licenciado. Hasta luego, chao, chao. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Chao, Javier.